hayas oído. Bueno, mi nombre es Nicolás Galeano, soy director, productor y guionista de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Y bueno, tengo 13 cortometrajes, dos películas y actualmente una en plena producción. Bueno, mi nombre es Gaby Smith, soy director de la productora audiovisual Lion Films y bueno, estamos desde el año 2008 con lo que es la producción independiente, realizando a esta altura más de 400 videoclips visuales para shows, proyectamos visuales en shows y actualmente estamos trabajando mucho en la producción de mediometrajes, cortometrajes y largometrajes y películas. Yo empecé en la industria trabajando como sonidista, mayormente en publicidad, que era donde había más trabajo, en los 90. Este, pero bueno, a través de ese trabajo, por un lado me fui fogueando, fui aprendiendo, fue como mi universidad, digamos, esos rodajes y después empezar a hacer postproducción. Y a la vez me fui vinculando con gente más afín, que no eran exactamente los publicistas, sino los que trabajábamos ahí y nos quejábamos, un poco odiábamos ese mundo. Y algunos amigos que, bueno, me fui vinculando y fui empezando a hacer trabajos más, más amateurs, más por el gusto de hacerlo. Y fui metiéndome como sonidista en un mundo más del trabajo más independiente y después, bueno, mis propias inquietudes me fueron llevando a generar mis propios proyectos. Y bueno, pude sostener eso exclusivamente o mayormente, no sé, no exclusivamente, pero mayormente gracias a la ley del cine, obviamente. Cuando entendí que había una ley que podía cobijar y auspiciar la producción independiente, entendí que ahí había un lugar posible. Primero con mucho miedo, porque uno siempre cree que el instituto son como grandes mafias solo para los amigos. Y pude conseguir un primer subsidio que fue para hacer Buscando a Reynolds, que fue mi primer documental. Yo venía haciendo algunas cosas en el mundo amateur, digamos. Y bueno, a partir de que hice Buscando a Reynolds, encontré ahí un camino que lo pude sostener, digamos, todos estos años, hasta la pandemia. Ahí llegábamos. Arranca desde la primera escuelita de cine, por lo menos desde mi generación, que es el videoclub. Y es tipo una crianza, o sea, prácticamente mi inicio con el cine fue en consumir el cine, ir al videoclub todos los días, alquilar 3 películas por semana, y después se generaba una charla de debate con el dueño, que te quedabas, ir a alquilar una película era algo mágico. Te quedabas hablando de películas, él te recomendaba, tenés que ver esto, ¿qué te pareció esto? Y se generaba un debate que uno se sentía como que estaba, no sé, un crítico de Hollywood. En cortometrajes tiene una dinámica, obviamente, y en largos otra. El género que hacemos es, yo arranqué haciendo terror, todo lo que es terror suspenso, que es un género que me apasionaba. Hoy en día ya no consumo y ya medio que tampoco estoy haciendo mucho terror, a menos que me llegue un guión. Pero hoy escribir, yo no escribo más terror, pero arranqué haciendo terror, después pasé por el drama. El equipo profesional que armamos se generó por un amigo que estudiaba conmigo y empezamos a agarrar contacto de necesitamos un director de sonido, a esta persona, un equipo muy chico, éramos 6 7 personas para los primeros cortos, uno en cada departamento, eh, pero bueno, lo que más sirvió ahí fue un poco la unión entre hacerlo con los recursos que teníamos, que eran muy bajos al principio, bajos al sentido casi cero en algunos casos. En 2007 comencé a estudiar cine en el Instituto de Cine de Avellaneda, en el IDAC. En 2008 ya comenzamos con la realización de videoclips para bandas musicales. Siempre me gustó el videoclip, soy muy seguidor de la vieja escuela de MTV, de Match Music, de todos los videos de los 90 en adelante y los 80 también. Y bueno, en ese momento yo también hacía música, me gustaba combinar como las dos artes y surgió esto de Lion Films como método para poder, digamos, representar y crear historias.
A mí lo que fue la pandemia, a mí me benefició un poco en eso. En lo emocional, a mí me destruyó una depresión, creo, como todos, o como algunos, pero en lo que sería laboral, a mí me ayudó porque le busqué una vuelta. Si bien yo siempre hice cine independiente, eh, hice mi productora, pero financiándola con otro trabajo y invirtiendo plata en esos proyectos. Pero a mí fue un puntapié para mí la pandemia, pues yo venía a hacer cortos y tenerlos archivados hasta el 2021, que hice un corto profesional que fue el que empezó a entrar en festivales y a partir de eso fue generando toda una rueda de hacer otro corto, otro corto, otro corto, hasta llegar a, bueno, tu primer largometraje y después el segundo y bueno, este año el tercero, un poco por ahí. Para hacer un cortometraje, una producción audiovisual, te pedían un protocolo enorme, que era más que nada para las grandes productoras lo podían llevar a cabo, pero nosotros al ser cine independiente al borde del cine de guerrilla, no teníamos esos medios, lo teníamos que hacer medio de forma clandestina, y otra de las ramas que estaba muy golpeada era la actuación, el teatro, y los actores quieren actuar. Entonces yo lo que aproveché desde ese lado es traer actores de nombre que no estaban laburando, y que por ahí en otro momento no sé si me hubiesen leído un guión. Mm. Eh, entonces, al tener en primeros cortos que tuve yo actores de nombre como Rolly Serrano, Pablo Larcón, Esteban Prol, Diego Alonso, es como que me fue ayudando un montón y fue abriendo puertas para otro. Obviamente después el corto tiene que gustar más allá de que tengas un actor consagrado, pero yo me sentí un poco beneficiado con eso de la pandemia en la parte laboral. Bueno, con respecto a la pandemia en sí, personalmente y en cuanto a lo que fue mi trabajo audiovisual, la verdad que la pasé muy bien. Digamos, si bien el momento fue un momento horrible para todos, fue un momento muy malo en donde no se podía hacer nada, todo lo audiovisual también tuvo, digamos, como un pico en ese momento, ya que muchas cosas en ese momento comenzamos con otro tipo de trabajos también que nos requerían clientes que no conocíamos, por ejemplo, clientes de real estate, más allá de las producciones artísticas y creativas que íbamos trabajando, la productora se abrió en este sentido a ese cambio y trabajamos mucho en producciones real estate, se hacían estos videoclips que eran más hogareños, en donde de algún modo hubo que encontrar un recurso para poder grabar cada uno en una casa y después poder unirlo en una edición y generar un videoclip. Nada, es como que se aprovechó mucho para potenciar. Creamos un programa de televisión en ese momento, había que Claro. encontrar ahí la parte, digamos, creativa también para poder desarrollar. Incluso sí, trabajé muchísimo más en pandemia que en otros momentos con respecto a algunas producciones. Así que en ese sentido, dentro de lo malo, esa fue la parte buena. Y la pandemia en sí misma fue un momento, bueno, terrorífico en todos los aspectos y para todos los mundos. Yo sobreviví, entre varias cosas, hice una película de archivo por fuera del Inca, que fue Los Visionadores, que era un viejo proyecto que estaba en el fondo del disco rígido y lo puse ahí adelante porque era algo que hacer, digamos. A ver, acá hay una cosa de que muchos dicen que se cierre el Inca, total, a mí no me ayudó, pero eso es completamente erróneo, porque está bien, hubo desvío de fondos, hubo cosas que no sé, pero las películas se seguían haciendo. Y lo que lleva a hacer una película es que le den laburo a miles de personas, más allá de que después la plata se la lleve Suárez, el que se la lleve el que fuese. Eh, entonces lo que afecta un poco es eso, al no haber películas, no importa de que sea una película mala, buena, es el laburo que hay atrás, es la gente laburando. Y también lo que está en el link, a mí me pegó cuando fuimos a estrenar la película el año pasado. Yo Sí. tenía que ir a buscar la fecha y fui, estaba cerrado. O sea, yo vivo en Gualeguay, Entre Ríos, o sea, no estaba tan al tanto de lo que estaba pasando allá, entonces me tomé el viaje para allá, llego y me atiende un portero, me dice, no, están cerradas las oficinas, desde ayer no está viniendo nadie, no teníamos calificación de la película, teníamos que estrenar a tal día. Esto es un poco lo nuestro es esto, si no tenemos películas no trabajamos, no hay otra realidad.
Si no se generan producciones, no hay laburo, o sea, no es tampoco que no hay tanta vuelta que darle. Ujú. Y el hecho de tener un constante cine haciendo, está buenísimo eso de no solo generar trabajo, sino también generar profesionales mucho más, o sea, porque esto es un engranaje, vos vas haciendo películas y vas profesionándote cada vez más y más y más y más, y al hacer una película cada, no sé, cada 3 4 años, gente que labura en eso, creo que no le sirve mucho. Somos una productora muy, muy, muy autogestiva desde el comienzo. No tenemos ningún tipo de financiación de nadie. Y lo que hacemos con las producciones son siempre hacerlas nosotros de manera independiente. Tanto los videoclips como las películas, los largometrajes, o hemos hecho documentales también con algunas bandas de rock. Eh, entonces, todo lo que es producción de largometrajes, de películas y de documentales, en principio nacen de nuestra idea y de nuestra producción, digamos, bancado todo por nosotros. Y así hicimos nuestras dos primeras películas, en 2023 y 2024. Y bueno, y después a raíz de eso también fueron llegando, digamos, propuestas de otros guionistas que han visto el trabajo nuestro en cuanto a la producción de un largometraje. Al comienzo con la productora realizábamos videoclips para bandas independientes y de repente comenzamos a hacer algunos videoclips para algunas bandas más conocidas, digamos, dentro del circuito musical. Entonces yo creo que esa visibilidad en un punto que te da una banda más consagrada o con más años de escenarios y de shows, es una vidriera también para que otras bandas se interesen y quieran hacer alguna producción con nosotros. Así que puede ser eso. Equivocarse es lo mejor que le puede pasar en esta carrera del cine, ¿no? Y hubo más que aprendizaje, más que ese punto de inflexión. Cuando terminaba de hacer un corto, lo miraba 20 veces y le encontraba 15 errores y dije, bueno, en el próximo corto no lo voy a tener. Y cuando hice el próximo corto no tuve esos errores, pero tuve 15 errores diferentes. Dije, bueno, en el próximo, y así sucesivamente, y es un aprendizaje constante que nada, y sigo aprendiendo hoy en día, ¿no? Porque me sigo equivocando. Mirá, yo creo que en ese sentido suena raro, pero no es que tenga una estrategia pensada ni armada. Es algo común, digamos, natural de estos años de productora que quizás ya vamos teniendo, entre comillas, un banco de gente con la que trabajamos siempre, de clientes, de pares con los que trabajamos. Entonces tenemos por ese lado eso y por otro lado la producción independiente completa que hacemos nosotros para los largometrajes, para lo que nos gusta. Y ahora, para hacer lo que nos gusta, sí, nos gusta mucho el terror y nos gusta ir por ese lado. Pero mientras tanto van surgiendo trabajos que compensan un poco esto. Y la crisis afecta siempre va a afectar, al menos en el campo audiovisual, a los que menos recursos tienen. Eso es algo que, bueno, viste cómo es Argentina, que también va mutando y siempre va pasando por diferentes crisis en distintos momentos de toda su vida y afecta directamente a los que menos recursos tienen, a los que recién están empezando, a los que quieren salir adelante y quizás hicieron una producción y, digamos, les fue bien, están con ganas de hacer algo y de repente se chocan justamente con toda esta crisis, con todos estos problemas para poder conseguir financiación, para poder, incluso si vos tenés financiación y querés hacer alguna producción, hoy en día los valores de lo que es equipamiento, los valores de lo que es locaciones, todo eso influye, digamos, de manera negativa, porque una producción, si bien, como te decía recién, nosotros nos autofinanciamos, muchas veces tratamos, digamos, por decirlo de alguna manera, poder conseguir precios más accesibles en algunas cosas porque una se te va sumando con otra, con otra, con otra, y cuando llegás a ver un número final decís, bueno, acá no puedo hacer la producción que quizás en otro momento era mucho más accesible. Nos ha pasado de realizar
una película con un presupuesto de menos de $2.000 que hoy en día ni siquiera podés cubrir gastos de catering y de traslados. Entonces, yo creo que esa involución en ese sentido también va complicando al realizador independiente. Y claro, porque al mismo tiempo, justamente al ir como, entre comillas, como tapando a la gente nueva, al recambio, a los que quieren hacer alguna producción nueva, a esa gente que le cuesta más, obviamente le va a costar más a mayor escala ir subiendo e ir teniendo ese espacio para poder mostrar lo que hace. Entonces, siempre en ese sentido, las empresas ya consolidadas o las productoras ya armadas con todo, siempre tienen a su favor eso. Obviamente, no es una guerra del que empieza o el que está, ni nada, pero sí en ese sentido, digamos, la crisis, digamos, favorece en ese sentido a los que ya están consolidados. Lion Films es una productora muy libre en ese sentido, sin una estructura de decir, bueno, sí o sí, yo necesito esto. No, no esperamos ningún tipo de financiación de nadie. El presupuesto para las producciones salen de no me voy de vacaciones este año, no cambio el auto, no voy a tal lugar y así. Son ahorros nuestros. Hacemos lo que nos gusta con el sacrificio de no hacer otras cosas. Los que saben hacer lo que vende ya lo están haciendo, digamos, y yo no puedo jugar en esa liga. En todo caso me pueden emplear y realmente escribo, hago una investigación para algo que supuestamente vende, después quizás ni se vende, pero sí, o sea, la expectativa o el interés, o me sucede también de insertarme en ese mundo laboral, es inevitable, pero una cosa no quita la otra, digamos, yo sigo haciendo mi trabajo, que eso es lo que me ordena, me organiza, es lo que yo propongo, lo que yo tengo para decir. Después también puedo decir, dar servicios, doy talleres, doy tutorías personalizadas para gente que tiene un proyecto, o doy una charla, o escribo algo para una plataforma que quieren, digamos, revolver cadáveres y contar esas historias. Pero bueno, es lo que se está consumiendo ahora, o lo que supuestamente es lo que la gente, que no sé qué significa eso, quiere consumir. Con esto de las películas independientes que hacemos, sí tuvimos paso y tenemos paso en este momento por distintos festivales. Siempre que hacemos alguna producción, la enviamos a festivales, a veces nos mandan invitaciones de otros festivales para que mandemos material. Y bueno, y también después, una vez que la película pasa por festivales, viene todo el tema de la distribución, plataformas y demás. Sí, toda la parte de festivales es la que quizás la que más disfrutamos. Eh, los festivales son importantísimos para darle visibilidad a la producción, a la película, al cortometraje, al mediometraje, pero al mismo tiempo también es un lindo punto de unión para justamente acercarse a otros realizadores, a colegas que también están laburando en proyectos paralelos. Y nada, yo creo que los festivales están buenísimos justamente para todo esto. A ver, sí, 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 o sea, he participado, ahora ya los últimos años no, pero las primeras películas sí, viajaban un montón. Tuve algún momento donde viajé yo con las películas, pero bueno, era otra época, y también justamente coincidió con alguna película que entraba en esa lógica de lo que Europa pretende de nosotros. Fue un poco una casualidad, o no, pero bueno, sí, sí, mis películas han viajado y siguen cada vez menos, porque la verdad que ya ni siquiera las subtitulo. La más grande y masiva son las redes sociales, que la tenemos al alcance de todos. Eh, por lo menos para los cortos a mí me ayudan un montón las redes. Eh, y después ya cuando fue el largometraje, ya directamente esa parte se la dejamos
al departamento de prensa, Ujú. que ya tiene una difusión un poco más masiva. No es una productora muy particular en la que no estamos pensando en estrategias, sino más bien en un día a día, en mantener, digamos, a la comunidad también que nos sigue, que está con nosotros en redes, ir compartiendo las noticias, digamos, cotidianas o diarias o semanales, que estén atentos a los nuevos proyectos, a los nuevos trabajos, a las nuevas convocatorias, pero no hay una estrategia puntual de cómo, ni de cuándo, ni en qué momento, eh, digamos, salir con alguna estrategia publicitaria. En todos estos años es lo que más me resultó, digamos, la naturalidad. Eh, Nada, es importantísimo porque justamente podés mostrar tu trabajo a otros tanto colegas como interesados en lo que uno hace y de esa forma se va generando digamos, una especie de red, de link digamos, con nuevos proveedores, con nuevos artistas interesados en trabajar con nosotros. Y aparte de eso, obviamente uno va difundiendo todo lo que se va haciendo, porque digamos, una red sin difusión no sería red, sino sería una especie de tener digamos, de tener las cosas ahí, pero están paralizadas. Entonces, todo el tiempo es como ir generando y mostrando y para tener un ida y vuelta.